Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuamos con la serie de estudios en el libro de Daniel. Este estudio es el número 13 y se titula Daniel el profeta amado por Dios. Encontramos el texto en Daniel capítulo 9. Dice la palabra de Dios en Daniel 9:23, el ángel Gabriel dijo: Yo he venido a explicarte todo porque Dios te ama mucho. También en Daniel 10:11, otro ángel dijo: Tú, Daniel, eres muy amado. Daniel tenía en sus manos una porción de las Escrituras del Antiguo Testamento. Él mencionó la ley de Moisés en versículo 11. Dice: Todo Israel han transgredido tu ley, se apartó de ti para no obedecerte. Por eso nos han sobrevenido la maldición y el juramento escritos en la ley de Moisés, tu siervo, porque contra ti hemos pecado. Daniel menciona la ley de Moisés que consiste de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero también Daniel tenía en su posesión una copia del libro de Jeremías. Dice en Daniel capítulo 9 versículos 1 y 2, Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos o los babilonios. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Yo quiero leer esas porciones en el libro de Jeremías que habla de la profecía del cautiverio por 70 años en Babilonia. Dice Jeremías 25:8. El Señor Dios dijo: Como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra Israel, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré y toda la tierra se convertirá en una tierra desolada, tierra abandonada. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. También en Jeremías 29, versículo 10, leemos: Esto dice el Señor: Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, o sea, a su tierra patria de Israel. Daniel estaba leyendo esta porción de Jeremías y pensaba: bueno, yo fui llevado como cautivo a Babilonia en mi juventud, quizá a los 15 años de edad. Y ya ha pasado unos 68 años, casi 70 años, ya casi se terminan los 70 años de cautividad. Pronto podremos volver a nuestra patria según la promesa de Dios. Entonces Daniel empezó a orar a Dios, confesando los pecados de su pueblo y pidiendo que Dios le escuchara y les permitiera volver a su patria de Israel. Ahora quiero contestar una pregunta más. ¿Por qué 70 años de cautividad? ¿Por qué Dios permitió que el pueblo judío fuera llevado a Babilonia en cautividad por 70 años? Pues la respuesta se encuentra en 2 de Crónicas 36:17. Dice la porción de escritura allí, 2 de Crónicas 36:17. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia, Nabucodonosor, contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá
y los persiguieron incluso dentro del templo en Jerusalén. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas y mataron a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios, y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército, o sea, el ejército babilónico, quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes, entre ellos Daniel y sus 3 amigos y muchos otros de los jóvenes judíos, y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. Dios hizo esto con un propósito. Dios había ordenado años atrás, en los días de Moisés, y en la ley de Moisés fue escrito que el pueblo de Israel debían sembrar la tierra por 6 años y luego dejarla descansar en el 7º año. O sea, sembrar sus cosechas o su semilla y cosechar 6 años continuos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego en el 7º año debe ser un año de descanso, de reposo y no sembrar. Y Dios prometió que Él les supliría y les daría suficiente cosecha para darles comida suficiente durante aquel año 7º de descanso. Pero el pueblo de Israel no obedecieron a Dios. Ellos sembraron la tierra tanto en el año 7º como en los otros 6 años y no dejaron la tierra en reposo. Ahora, esta desobediencia continuó por 490 años, poco después de Moisés hasta el tiempo de la cautividad. Entonces hagamos el cálculo. 490 años dividido por 7, porque son 6 años de sembrar y un año de reposo. Entonces 490 años de desobediencia dividido por 7 equivale a 70 años. El pueblo le debía a Dios 70 años de descanso. Por lo tanto, Dios los desterró y los envió a Babilonia como cautivos por 70 años para que la tierra reposara. Leemos de esto en Levítico 25. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, o sea, la tierra de Palestina, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el 7º año, la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos, ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo. A tu ganado y a los animales salvajes en tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. Entonces, como ya hemos dicho,
Los israelitas deben sembrar la tierra y cosecharla por 6 años continuos, luego descansar el séptimo, y luego otros 6 años de trabajo y cosechas, y luego otro año de descanso. Pero no lo hicieron. Desobedecieron a Dios por un largo tiempo, por 490 años. Entonces Dios cobró este descanso por fuerza al enviarlos en cautividad a Babilonia. Daniel reconoció que los 70 años de castigo, los 70 años de cautiverio, estaban por cumplirse. Daniel es un hombre viejo ahora aquí en Daniel capítulo 9. Él ha pasado la mayor parte de su vida en Babilonia. Fue llevado como cautivo joven a Babilonia. Él vivía en Jerusalén. Pero cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, él llevó a Daniel y sus 3 amigos y otros jóvenes como cautivos a Babilonia. Y ya ha pasado unos 68 años. Daniel, al leer la profecía de Jeremías, entiende que los 70 años están por cumplirse. Falta apenas unos 2 años. Entonces Daniel empieza a orar. Vamos a ver 2 cosas en este capítulo 9. La petición del profeta Daniel y también la profecía del profeta Daniel. Esta es una gran lección para nosotros. Debemos leer las Escrituras y estudiarlas para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces veamos esta petición de Daniel. Se encuentra en versículos 1 al 23. Ahora, yo no voy a leer toda la porción porque es bastante larga. Pero si usted quiere hacer pausa en este video y leer versículos 1 al 23, podría hacerlo. O si no, después del estudio, volver a leer esta porción en las Escrituras. Lo que sí voy a hacer es leer ciertas frases de esta oración de Daniel para que captemos la idea de lo que Daniel está orando en esta petición y plegaria a Dios. Daniel dice así: Volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar, él no comía, y me cubrí de cilicio, de trapos y de ceniza. Esa es una manera de demostrar humildad cuando echaban ceniza sobre su cabeza. Y esta fue mi oración al Señor mi Dios. Esta fue mi confesión. Señor Dios, hemos pecado. Hemos hecho lo malo. Hemos sido impíos y rebeldes. Nos hemos apartado de tus leyes y mandatos. Tuya, Señor, es la justicia y nuestra es la vergüenza, porque todos hemos pecado contra ti. Pero tú, Señor y Dios nuestro, eres un Dios misericordioso, que sabe perdonar a pesar de que nos hemos rebelado contra ti y no hemos obedecido tu voz. Por eso nos han sobrevenido la maldición y el juramento escritos en la ley de Moisés, tu siervo, porque contra ti hemos pecado. Pero actúa, Señor, conforme a tu justicia, y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén. Apártalos de tu ciudad y de tu santo monte. Dios nuestro, oye la oración de este siervo tuyo. Inclina, Dios mío, tu oído y escúchanos. A ti elevamos nuestros ruegos, no porque confiemos en nuestra justicia, sino porque confiamos en tu gran misericordia. Esta es la oración de Daniel ante Dios. ¿Qué podemos aprender aquí? Primero, Daniel se humilló delante de Dios. Segundo de Crónicas 7:14 dice: Si se humillare mi pueblo, y orara y buscara mi rostro, y se apartara de su mal camino, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esta es la promesa de Dios. Daniel se humilló delante de Dios. 2. Daniel confesó el pecado de su pueblo a Dios.
Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere perdonarnos. Solo tenemos que confesar el pecado al Señor. Y 3, Daniel pidió que Dios les mostrara su misericordia. Tito 3:5 dice, Dios nos salvó a nosotros no por nuestras obras, sino por su misericordia. Ahora veamos la respuesta de Dios a la oración de Daniel. En versículo 20 voy a leer una porción, Daniel 9:20. Todavía estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de su santo monte, o sea, Jerusalén, y orando sin cesar, cuando hacia la hora del sacrificio de la tarde, que sería 3 de la tarde, vi que Gabriel el ángel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Habló conmigo y me explicó, Daniel, he salido ahora para infundirte sabiduría y entendimiento. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar y yo he venido a explicarte todo porque Dios te ama mucho. Qué bendición que Dios nos ama. Primero vemos que Dios escuchó la oración de Daniel. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Número 2, Dios envió a su ángel Gabriel para animar a Daniel y hacerle entender la profecía que iba a darle. Jesús, años más tarde, prometió que Él enviaría el Espíritu Santo a nuestras vidas para confortarnos y guiarnos. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre, Jesús está hablando y Él dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Y también vemos que Dios declaró su amor por Daniel. En Daniel 9:23, Gabriel le dijo a Daniel, Dios te ama mucho, Daniel. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Daniel reclamó la promesa de Dios que había leído en las Escrituras. Daniel dijo en tantas palabras, Dios, tú has prometido que podríamos regresar a nuestra patria después de 70 años. Ahora, Señor, yo reclamo esta promesa. Ten misericordia de nosotros. Contesta mi oración, Señor. Y vemos que Dios escuchó la oración de Daniel y la contestó unos 2 años más tarde. Ciro, el rey persa, hizo un edicto que permitía que los judíos regresaran a su país para reconstruir el templo en Jerusalén. Voy a leer de esto en Esdras, capítulo 1, versículo 1. Escucha la palabra. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro, de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro. Ciro el rey de Persia. Dios despertó el espíritu de él para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Todos los que se queden, sea cual sea su lugar donde residan, ayuden a los que se van y denles oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que puedan darles, además de las ofrendas voluntarias,
para el templo del Señor que está en Jerusalén. Vale la pena orar al Señor, ¿verdad? Santiago 5:16 dice, la oración de la persona justa es muy poderosa y efectiva. Debemos llevar nuestras peticiones delante de Dios en oración. Debemos tener fe en la promesa y el poder de Dios. Y debemos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. Que todas sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vemos que Daniel, leyendo las Escrituras, vio que los 70 años de cautividad estaban por cumplirse. Entonces tomó esta promesa de Dios y la presentó en oración al Señor. Señor, contesta mi oración, cumpla tu promesa. Y Dios escuchó la oración de Daniel y cumplió la promesa. E Israel pudo volver a su patria y reconstruir el templo en Jerusalén. Ahora, para no alargar este estudio, vamos a dividir este capítulo en dos partes. Hasta el momento hemos visto la petición del profeta Daniel. En el próximo estudio vamos a ver la profecía del profeta Daniel en versículos 24 al 27. Es una profecía sumamente importante en cuanto a la profecía y los eventos futuros que nos tocan a nosotros, hablando de la venida del Señor, la tribulación y el reino del Señor. Que Dios le bendiga a usted en su vida cristiana y que crezca cada día más en el amor del Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Padre, por lo que hemos visto en tu palabra, la importancia de la oración y también que tú nos escuchas y tú contestas nuestras oraciones. Gracias por el gran ejemplo de Daniel. Ayúdanos a seguir este ejemplo que hemos estudiado y practicar la oración más y más en nuestras vidas, sabiendo que tú tienes una voluntad perfecta para todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga.